Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Psicofilia. Estamos retomando este podcast y lo estamos haciendo con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la motivación, revisando el material que está por ahí en las plataformas de películas, de series, para poder traerles algunos temas interesantes para pensar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un hombre que, Dios mío, dio tanto, tanto a nuestro país, a México y al mundo en general, porque su música fue escuchada alrededor de todo el planeta y tal vez más allá. No sabemos si los extraterrestres nos están observando muy de cerca y escuchando nuestro arte. Pero bueno, el caso es que me perdí un poquito. Vamos a analizar el día de hoy a Juan Gabriel basados en la miniserie documental de Netflix Debo, Puedo y Quiero. Así que quédense porque yo creo que van a salir temas muy interesantes. Ya saben que no traigo un gran guión, que aquí voy pensando, voy haciendo algunas preguntas, voy hablando desde lo que yo creo, conozco, desde mi formación psicoanalítica, psicoterapéutica y psicológica. Y bueno, vamos viendo qué sale, ¿no? Me gusta leerlos ahí en los comentarios para poder conocernos un poquito más. También es interesante que podamos construir entre todos algo del conocimiento. Entonces, bueno, espero que hayan visto la serie. Si no la han visto, corran, por favor. Está en Netflix, son 4 episodios. Cada episodio dura aproximadamente 1 hora y está hecha a base de puro material videográfico que el mismo Juan Gabriel grabó. Eso es lo interesante de esta serie, que es una serie autodocumentada. Resulta que una vez que murió Juan Gabriel, fueron descubriendo por ahí un montón de archivos que él había grabado en su momento. Era un apasionado de crear contenido. Mira, hubiera sido un excelente influencer o podcaster tal vez. Vayan a ver la serie, como les digo, es muy buena, en realidad te diviertes, reflexionas de algunos temas interesantes, escuchas su música, accedes a la intimidad de este artista. Y lo interesante y lo que vamos a tratar de analizar en este episodio es algo más allá del artista, es algo más allá de Juan Gabriel como figura pública y como productor de arte, de música particularmente, sino que vamos a revisar algo del sujeto que está detrás de este artista. El sujeto refiriéndome a lo interno, la subjetividad de Alberto Aguilera y los retos que él tuvo a lo largo de su vida, que fueron varios. El abandono, la pérdida y cómo él fue inventando a través de su voz, de su música, de la escritura y logró una historia maravillosa, magnífica de resiliencia, le podríamos llamar. Es muy interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar analizando algo de la historia de este hombre. Una de las preguntas que me surgen es cómo un niño que sufrió tanto abandono, cómo un niño que sufrió de tanto rechazo logró hacer lo que hizo, que fue dominar al mundo del espectáculo, dominar al público, encantar a el planeta entero con sus canciones y producir tanto, dar tanto. Y me hago la pregunta porque, bueno, es un niño que recibió muy poco, ¿o no? Vamos a irlo pensando ahorita y analizando. Es importante que vayan a ver la serie para que vayan entendiendo un poco de lo que estoy hablando. Pero bueno, la historia de Alberto Aguilera, vamos a llamarlo por su nombre, es la historia de un niño que nació y creció en el seno de una familia con muchos problemas, problemas importantes, problemas económicos, problemas sociales y problemas estructurales en el sistema familiar. Se habla de que su padre tuvo por ahí algunos problemas laborales cuando él era muy chiquito, tenía apenas unos cuantos meses de nacido y esto le desató aparentemente desde mi punto de vista un brote psicótico, un desencadenamiento y empezó a ser muy agresivo con su madre, con ellos, hasta que terminó en la cárcel y después en un hospital psiquiátrico. Entonces ese es el padre, ¿no? Un padre ausente, un padre que no pudo estar, un padre que cuando estuvo fue agresivo, fue violento y que luego desapareció. Y luego tenemos a la madre, que era una madre que por lo tanto estaba muy angustiada, que estaba bajo muchas presiones, teniendo que sacar adelante a una familia entera de 6 hermanos, siendo Alberto el más pequeño de esta familia.
La madre, por problemas familiares, tiene que mudar de su pueblo de origen, en Michoacán, a el norte del país, a Ciudad Juárez. Y ahí es donde crece Alberto Aguilera. Pero a sus 5 o 6 años, no tengo el dato exacto en este momento en mi cabeza, su madre decide llevarlo a un internado ahí en Ciudad Juárez, ya que ella tenía que trabajar bastante para poder mantenerse y mantener a sus hermanos. Y él era muy travieso, era muy inquieto. Ella lo llevaba a la casa que limpiaba porque trabajaba como empleada doméstica y él hacía muchas travesuras. Entonces, en un acto desesperado, su madre, puedo entenderla, no soportaba ya una madre imposibilitada para seguir criando a un sexto hijo y aparte un hijo que se veía que era diferente. Yo creo que ya aparecía algo de la diferencia de este niño, de la particularidad, de su sexualidad, de su energía, de su productividad creativa y entonces esta madre decidió llevarlo a un internado donde corregían a los niños, niñas y también era un orfanato. También acogían a los niños y niñas que no tenían padres, que vagaban por la calle. Entonces Juan Gabriel fue, o Alberto Aguilera fue abandonado ahí desde muy temprana edad. Esto ya marca algo súper importante en la historia de este sujeto. Estamos hablando de el rechazo de su madre. Primero el abandono de su padre, crecer sin esta figura que pudiera ordenar o que pudiera estructurar algo de el orden simbólico. Voy a tratar de no meterme tanto en la teoría porque sé que puede ser un poquito pesado para algunos de ustedes, pero bueno, si se me salen ahí algunos conceptos, pues vayan a buscarlos porque están interesantes. Entonces, bueno, no estaba este padre que le ayudara un poco a ordenar su mundo y después a la que tenía era su madre y una madre a la que él idolatraba, a la que él quería demasiado y esta madre desafortunadamente le fue imposible, fue incapaz por sus propios asuntos que no vamos a analizar mucho aquí porque no tenemos la información, pero pues decidió abandonarlo porque fue un abandono total en realidad. Y Alberto se daba cuenta que no lo iban a visitar, que lo abandonaron como tal, que fue dejado a su suerte en este lugar. Ahí duró bastantes años hasta que logró escaparse. Lo interesante es que en este lugar aparecieron figuras para él que hicieron de alguna manera la suplencia de estas figuras tanto paterna como materna, ya que había una profesora y había un profesor que le ponían bastante atención, lo querían, le enseñaron algunas cosas acerca de valores, de información, conocimiento y también acerca de el arte. Este profesor Juan, de hecho, él le ayudó bastante a que pudiera desarrollar sus habilidades artísticas y le enseñó a tocar la guitarra y le enseñó a tocar el piano. A los 13 años, Alberto Aguilera decide escaparse de este internado, orfanato en el que vivía y bueno, de ahí viene toda una historia también de peregrinaje, digo yo, ¿no? Donde vive con este profesor Juan vendiendo algunas artesanías en la calle, después a los 15 años empieza a cantar en algunos bares de Ciudad Juárez, empieza pues a captar ciertas miradas, que este es un momento importante también en su historia, porque empieza a darse cuenta que es visto y es reconocido por su arte. Eso es súper importante porque es cuando se empieza, creo yo, a consolidar algo de su síntoma, puedo llamarlo, algo de este anudamiento de su personalidad, al ser un caso donde hubo tanta ausencia paterna, tanta ausencia y rechazo materno y tantas adversidades a su alrededor, era un pronóstico no muy bueno en realidad. Podía ser que este chico se fuera por algún camino muchísimo más autodestructivo. Sin embargo, aquí empieza a aparecer algo de ser capaz de cumplir con lo que el otro desea, ser capaz de llenar algo de la necesidad del otro a través de su arte, porque cuando él cantaba, cuando él escribía, la gente escuchaba, la gente lo miraba, la gente lo respetaba, la gente le daba un lugar a este niño que no había tenido un lugar, a este niño que no había sido hablado, nombrado, recibido, deseado, acompañado. Entonces es muy interesante, creo que se une algo de
la experiencia de vida de este hombre, las condiciones, lo que fue viviendo, su historia y su talento, su arte, su don de poder cantar y escribir. Y esto le da la posibilidad de armarse algo, de construir algo de lo que se pudo agarrar para sobrevivir el resto de su vida. Entonces es muy interesante porque es en este momento cuando se configura eso, desde mi punto de vista, obviamente. Entonces él va avanzando en este mundo de la artisteada y va tocando puertas y va conociendo gente hasta que decide mudarse a Ciudad de México. En un primer momento no tiene muy buen recibimiento, no logra lo que estaba buscando, así que por problemas económicos, porque fue un chico que tuvo que dormir en la calle, que no tenía dinero ni para comer. Entonces decidió regresarse a Ciudad Juárez y ahí siguió cantando en algunos bares hasta que lo contactó un productor un representante de Ciudad de México y le dijo que se regresara. Para esto es importante destacar que cuando él salió del internado buscó a su madre y a su familia y no fue bien recibido, ni por sus hermanos ni por su mamá. Su mamá en realidad seguía no disponible para él. Y bueno, ahí es donde me pongo a pensar un poco qué era lo que hacía que esta madre y esta familia rechazara tanto a Alberto Aguilera. Y yo creo, es una interpretación vaga porque no tengo la información, pero me da la impresión porque ellos sí eran unidos, estos hermanos, y la madre de alguna forma tenía contacto con ellos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que no era tanto la situación socioeconómica lo que hacía a esta madre rechazar a Alberto, pero desde mi punto de vista yo creo que tenía que ver con el tema de su orientación sexual que evidentemente era diferente, que no me atrevería yo a decir porque no quiero caer en esto de ser prejuiciosos y de ser deterministas en que si hay ciertas actitudes la persona es evidentemente homosexual o bisexual, porque sabemos que la sexualidad es un espectro gigante y entonces pues no vamos a caer en encasillar. Pero pues era evidente que había una diferencia en el contacto de este hombre con su sexualidad, con lo más vital. Ya ni siquiera estoy hablando del tema de pareja, sino estoy hablando de la forma en la que él podía contactar con su energía vital y transmitirla. Entonces, a mí me da la impresión que era eso lo que a ella se le hacía tan diferente, tan extraño, tan raro, y que la hizo rechazarlo, irlo segregando y queriendo alejarse de él. Y él regresaba, insistía, y ella se mantenía firme con el no dejarlo entrar o no vincular, al menos al nivel que él lo esperaba. Entonces este hombre regresa a Ciudad de México y ahí empieza a cantar, empieza a trabajar como corista y a ganar un poco de dinero. Justo cuando está empezando su carrera, va a una fiesta en donde se queda dormido en una de las habitaciones porque estaba muy cansado precisamente por su ritmo de trabajo y tristemente esa noche hay un conflicto ahí con la dueña de la casa en el que parece que le roban o pierde algunas pertenencias y al ser amenazada por su pareja que era alguien de la judicial, ella culpa a Alberto Aguilera, que era el único que estaba ahí en la casa en ese momento, y pues es llevado por la policía a la cárcel, donde estuvo 1 año y medio, si bien recuerdo. Y ahí también fue otra experiencia que esto es lo que se me hace interesante del caso de Juan Gabriel, que él fue utilizando todas estas adversidades y estas situaciones complejas para levantarse y para hacer algo con ello y para eh, tomar experiencia, fortalecerse, que tiene que ver con la resiliencia, pero sobre todo que tiene que ver con un hombre que estaba muy deseoso de salir adelante, un hombre que nunca quiso renunciar a la vida, o bueno, no sabemos, ¿no? En sus momentos más oscuros y de soledad, pero afortunadamente es a lo que me refería hace rato, este hombre pudo armarse algo con toda la soledad que vivió, con todo el rechazo que vivió, con toda la angustia que tenía. Él se armó, gracias a su arte y gracias a su don, la posibilidad de sí ser visto y de sí tener un lugar en el corazón de la gente, de sí estar acompañado de alguna manera. Entonces, eso se me hace muy interesante porque en otro caso, con un pequeño giro, pudo haber sido una depresión grave, pudo haber sido una persona con grandes posibilidades de cometer actos autolascivos.
Sin embargo, él alcanzó a ver que había algo que él tenía, que gustaba, que era visto, que tenía un lugar, que era buscado, que era deseado, y fue de lo que pudo agarrarse inconscientemente para entonces sobrevivir y quedarse en el mundo. Y en la cárcel lo seguía haciendo. Él cantaba, él daba sus conciertos y era muy respetado desde ese punto de vista. Digo, obviamente también vivió situaciones terribles ahí, estoy seguro, pero había algunas personas que lo veían y lo respetaban por el arte. Entre las personas que se interesaban por su arte estaba el director de la cárcel, quien era cuñado de una artista mexicana, la Prieta Linda, y la invitaba a verlo cantar. Se juntaban en prisión y él cantaba y a ella le llamaba mucho la atención y movió sus influencias para que lo pudieran liberar. Y es a partir de este momento que Juan Gabriel se va consolidando ya como artista y empieza pues su ascenso a la fama hasta ser el verdadero divo de Juárez y con todo lo que logró, que fue algo impresionante. En este documental te puedes dar cuenta de en realidad la cantidad de gente que llegó a mover, la cantidad de dinero que llegó a tener, o sea, fue algo muy, muy, muy cabrón, o sea, muy impresionante que vayan y véanlo porque, o sea, dio espectáculos, hacía shows en Las Vegas, hacía shows por toda la República Mexicana, en toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos, Europa. Para la época, estamos hablando de los ochentas, noventas, era algo que no se veía fácilmente, y menos en un hombre que no entraba en los estándares o en... Era un hombre guapo, era atractivo, pero era evidente que era homosexual. Y también ahí hubo como cierto silencio social que está muy interesante, ¿no? Como esta también hipocresía y este doble estándar de la sociedad mexicana, sobre todo de el rechazo que suelen tener hacia la diversidad sexual todavía en nuestra época, tristemente, pero nada que ver a lo que era hace 20 o 30 años o 40 años, ni decirlo. Sin embargo, como él era un hombre que tenía tanto talento, que entretenía, que divertía, que generaba una música que llegaba al alma, como que se hacían de la vista gorda, como decimos aquí, como que omitían un poco esa parte, pero no la aceptaban, porque son cosas diferentes. Una cosa es aceptar y poder hablar de lo que el otro es, de lo que el otro elige, de lo que al otro le gusta y poder respetarlo y poder integrarlo como parte del sujeto que está enfrente del artista. Sin embargo, en este caso veíamos que solo aceptaban la parte de ser artista y lo demás era no nombrado. Y cuando lo llegaban a nombrar, lo nombraban desde la crítica, desde el juicio y desde el rechazo. Entonces, bueno, ese es otro tema que no vamos a analizar mucho en el capítulo el día de hoy, pero lo que me parece a mí importante de este caso de Juan Gabriel es la historia de supervivencia y la construcción que él pudo hacer, el acuerdo, el arreglo que pudo hacer consigo mismo en un plano inconsciente para sobreponerse a todo lo que había vivido a lo largo de su vida y a lo que no había vivido, a su necesidad de tener una madre. Porque algunas de las cosas que a mí me parecen interesantes, que me llamaron la atención y que me hacen hablar de este caso aquí, es precisamente el hecho de el vínculo con su madre. Porque fue muy triste cuando Juan Gabriel logró consolidarse como artista y pudo ya empezar a ganar, a hacer bastante, mucho dinero, muchísimo y comprarse casas por todas partes. Él le compró casas a su madre, primero una en Ciudad Juárez, donde vivía, y creo que otra en Ciudad de México, y trató de recuperar la relación con su madre, se, de pasar tiempo con ella, de sacarla de trabajar, de poder convivir. Y la madre nunca estuvo disponible para él, como les había comentado hace rato. Emocionalmente hablando, era una madre que él relata en estos videos y en estas entrevistas que nunca pudo darle ese amor que él quería recibir. Su madre nunca pudo aceptarlo al 100% y nunca pudo nombrarlo como un hijo del que estuviese orgullosa, un hijo al que deseara profundamente. Él cuenta que la llevó a Acapulco en unas vacaciones, él tenía casa allá y, o creo que antes de que tuviera la casa fueron a Acapulco, y que él, hay videos en donde dice, yo la trataba como una niña, yo la amaba, la empalagaba, la besaba, la abrazaba,
todo el tiempo le di el amor que a mí me hubiera encantado recibir de ella. Sin embargo, yo notaba como ella se incomodaba con esos actos de amor o de afecto. Entonces es triste porque él sabía que no podía entrar en realidad a esa membrana tan rígida que tenía su madre. Y bueno, fue algo que le pesó toda la vida y tristemente solo pudo convivir con ella 3, 4 años porque su madre murió. Y me parece muy interesante también esto porque él nunca pudo soltar la ilusión de estar con su madre. No fue capaz de acudir al velorio de su madre, a los servicios funerarios, porque eso haría real la pérdida, haría real el que nunca logró tener un lugar en la vida de su madre porque ahora ella ya no está en este mundo. Y de alguna forma no pudo con ese dolor, no pudo con esa angustia y prefirió no ir. Así se maneja en el documental, como que fue una decisión de él no estar en ese momento de la familia. Entonces vemos cómo, hablando ya desde el psicoanálisis, es importante entender que el sujeto surge siempre desde una falta, desde una separación. Nacemos, estamos pegados a nuestra madre, tenemos la ilusión de ser una unidad y en algún momento nos separamos, nos desprendemos, comenzamos a formar nuestra propia unidad, a darnos cuenta que somos uno separado del otro, pero eso nos deja una falta, nos deja un vacío, vamos a decirlo así, que es fundamental en el ser humano y que nos organiza y nos permite entrar en el mundo simbólico. Y esa es una operación que nos capacita para formarnos como sujetos deseantes, sujetos que podemos desear, porque gracias a que hay una falta, a que algo no está, pues vamos a buscarlo y a tratar de encontrarlo. Pero hay de faltas a faltas. En el caso de Alberto Aguilera, pues nos damos cuenta que hay una falta bastante marcada, bastante pronunciada. Y bueno, como cada humano vamos buscando, cada sujeto vamos buscando alguna forma de llenar este vacío, tratando de encontrar nuestro deseo, tratamos de armarnos una historia, tratamos de armarnos un objetivo, un deseo, cosas que creemos que nos satisfacen y que nos llenan y que nos mantienen unidos al otro y que pensamos que nos van a realizar en algún momento. Y fue triste para él darse cuenta que a pesar de que él ya era un hombre adulto, profesional, capaz de ganar mucho dinero, compartirlo con ella y con su familia, que nunca fue suficiente y que esa falta era una falta que nunca iba a poder llenar, que nunca iba a poder saldar o suplir. Y bueno, es algo a lo que todos en algún punto llegamos, o bueno, no todos, ¿no? A veces nos vamos engañando ahí y nos vamos ilusionando que nos vamos a llenar o nos vamos a completar gracias a la pareja o gracias al cuerpo perfecto o gracias a las compras o gracias al intelecto o a la fiesta o a una sustancia que nos haga sentir llenos, que nos dé esa ilusión y ese semblante de completud. Entonces, bueno, este hombre lo encontró a través de la música, a través de su arte, a través de lo que él escribía, que es muy interesante porque esto es algo de lo que habla Lacan, hay que ir a leerlo o leer o escuchar podcasts donde se explique un poco más acerca de cómo percibe Lacan el síntoma, pero él habla de que el síntoma y el síntoma particularmente es lo que nos permite anudar algo de las dimensiones del sujeto, de la parte simbólica, de la parte imaginaria, de la parte real, que gracias al síntoma podemos armarnos algo que nos permita estar en el mundo. El objetivo del análisis no es tumbar al síntoma, sino lograr hacer algo con ese síntoma y no que el síntoma haga con nosotros. Entonces, en el caso de Juan Gabriel, vemos cómo él llevó esta angustia y esta soledad y este rechazo a sus letras, a su música, a conectar con el público. Y obviamente iba a conectar con el público porque al ser tan genuino, al ser tan auténtico y al poner de verdad su corazón, su alma y su herida, su falta en esta música, tanto en sus letras, porque escribió muchísimas canciones que incluso él no cantaba o que él no hizo famosas, sino a los artistas a las que se las regaló o vendió, pero también a través de lo que él cantaba,
podía transmitir y entonces podía conectar o hacer que también nosotros conectásemos con nuestra propia falta, con nuestra propia ausencia, con nuestro propio deseo de ser amados, de ser vistos, de ser queridos. Y entonces, bueno, claro, fue muy, muy popular. O sea, en un nivel así impresionante. Entonces, qué padre, qué bueno que logró hacerlo y que eso lo sostuvo hasta los últimos días de su vida. Vemos cómo la música a él fue lo que le funcionó y lo que le permitió no enloquecer, básicamente. Y cómo en sus letras podemos ver esas cartas que es algo que él escribía al otro que no responde, al otro, al gran otro con O mayúscula que no estuvo para él, que no lo recibió, que no lo acogió en el mundo, que no lo vio, que no le dio un lugar, que no lo nombró, llámese papá, llámese mamá, llámese cultura, llámese sociedad. Él ahí en su música escribía cartas a ese otro, donde pedía amor. Es muy interesante y sería muy cool también poder aquí analizar sus canciones a la letra, ¿no? Luego lo hacemos ya que pueda comprar una computadora porque ya Paulina me está orientando, me está coachando en esto de ser youtuber y para editar ese tipo de videos donde pueda poner yo sus conciertos o sus canciones, pues necesito una mejor computadora, un mejor ordenador. Pero bueno, poco a poco vamos a llegar a eso. Pero sí lo quiero hacer porque hay algunas canciones que dices Jesus Christ, ¿no? A la médula, así, al vacío, a la falta. Pero bueno, eso también habla de cada uno de nosotros, ¿no? El cómo lo recibimos y el cómo lo interpretamos. No sabemos si en realidad este hombre llegó a ser feliz llegó a realizarse a través de su música o solo encontraba pequeños momentos de tregua en el escenario, ¿no? Pequeñas dosis, ilusiones de completud, de llenado, de satisfacción. No lo sabemos ni lo vamos a saber. Tampoco se trata aquí de superanalizar las cosas ni inventar por inventar, porque pues bueno, hay mucha información que no tenemos y que no vamos a tener. Simple y sencillamente yo quiero que ustedes como empiecen a preguntarse algunas cosas acerca de sus propios procesos, de sus propias invenciones, de qué arreglos tuvieron que hacer para mantenerse en este mundo cuerdos y qué más pueden hacer con ello para seguir avanzando y sintiéndonos cada vez menos vacíos. Muy, muy intenso, ¿no? Muy profundo, muy deep. Pero bueno, eso está bien, ¿no? O sea, donde había vacío, él puso música, donde había silencios, él inventó palabras, construyó una verdadera forma de poder estar que aparte le dio mucho dinero. Entonces, la verdad que mi respeto para Juan Gabriel. Otro tema que se me hizo interesante de este caso es la invención de su nombre. Cuando no te nombran, cuando no tienes un lugar, te toca a ti hacerte un nombre, armarte un nombre. Y Juan Gabriel o Alberto Aguilera primero eligió el nombre de Adán Luna. Y está interesante porque se dice por ahí, primero él comentó que, y en el documental sale que lo eligió en base a un cómic de la época, una revista de historietas, en donde había un superhéroe que era intergaláctico, que iba y derrotaba monstruos de otros planetas para salvar a la Tierra, que se llamaba Adam Luna en la traducción que se hizo, porque era, me parece que norteamericana la revista, la historieta. Y me parece interesante que haya elegido el nombre de un superhéroe para empezar, de alguien que tenía el superpoder de combatir los horrores de allá afuera y salvar al mundo. Entonces eso tiene cierto poder. Y luego él dijo en alguna entrevista que en realidad había escogido o elegido el nombre de Adán porque le gustaba que al revés decía nada. Adán al revés, leído al revés, nada. Y también eso es poderoso, es muy fuerte con lo que él podía de repente llegar a identificarse con la nada, con el no lugar, el no nombre, la no presencia y cómo tuvo que llenarse a través de otras cosas, cómo tuvo que hacerse un nombre y después como que alguna disquera le dijo que no era un nombre en realidad que lo fuera a llevar a la fama o que consideraban que había que cambiarlo, que no tenía tanta fuerza y entonces él eligió Juan Gabriel. Primero Gabriel
Fue lo primero que se le vino a la mente y le gustó a la disquera porque es un nombre fuerte, potente y era el nombre de su padre. Entonces está muy interesante también porque ahí había fallado algo del nombre del padre, de quien lo organizara, le transmitiera la ley, le diera un orden simbólico y entonces él se armó este nombre como yo voy a ser de alguna forma, el que se ordene a sí mismo y añadió al principio que porque rimaba y también pensando en este profesor en el internado que le enseñó la música y que lo acompañó en todos estos años que se llamaba Juan. Entonces, cómo se armó un nombre a partir de estas figuras a las que pues él miraba como sujetos importantes y porque él siempre dijo que le hizo falta a su padre, que le hubiera encantado tenerlo cerca, porque en realidad no pudo convivir con él más que 6 meses y después desapareció. Y bueno, tristemente, este padre que no estuvo y la madre que estaba físicamente en un primer momento, pero después también desaparece, haciendo más grande, más amplia esta falta de Alberto. Y después él trata de reconciliarse y de hacer las paces y de encontrar a la madre que no tuvo, pero fue imposible, no, y no pudo aceptar. Él me da la impresión que no tuvo su madre la capacidad de darle lo que él esperaba. Y eso pasa muchas veces. Hay un ideal, obviamente, hay una exigencia de que la madre cumpla cierta función en nuestras vidas, de que siempre esté, de que siempre nos ame, pero la realidad es que no siempre vamos a tener la madre que queremos tener, que deseamos tener, ni siquiera la que podría. Ay, una pequeña falla técnica, me quedé sin espacio, sin memoria, pero bueno, les decía que incluso no vamos a tener la madre que podríamos tener, porque en este caso él pudo haber tenido una madre una vez que pues la sacó de trabajar, le dio una casa, la mantenía, la traía con él en viajes, en eventos, y ella no quiso de alguna forma estar o no pudo. Entonces, bueno, a veces esto sucede. Y es algo que él no pudo aceptar, que le costó muchísimo trabajo integrar esta información y prefirió la negación, prefirió el no ver lo evidente, forzarlo hasta que ella ya no estuvo y no poder aceptar que ya no está para poder suplir eso incluso. Todo un enredo por ahí, ¿no? Y un tema que él traía y que se podía escuchar en sus canciones. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y nada, simple y sencillamente quería compartirles un poco de esto. Se me hace interesante, en la clínica pasa mucho algo similar, el hecho de poder encontrar, de poder buscar qué arreglos hicimos, qué acuerdos hicimos con nuestra propia historia para salir adelante y para sobrevivir y revisar si estos acuerdos son cosas que nos ayudan a estar mejor o si estamos por ahí en un enredo, en un entramado que al final nos autodestruye y nos hace simple y sencillamente gozar. Bueno, nada simple ni nada sencillo, pero gozamos mucho de algunas conductas, de algunas acciones, síntomas, pensamientos, emociones que solo nos mantienen en un sufrimiento placentero. Tema para otro episodio. Una muy buena serie, así que vayan a verla para que puedan ver y puedan conocer algo más del hombre detrás del Divo de Juárez, detrás del artista, detrás de este mito que todos conocemos y entender un poco su historia también siempre ayuda a entender nuestra propia historia. Un hombre que quería la mirada, que quería la voz y que al final pudo hacer algo con eso, hacerse ver de una manera interesante y aceptable y proyectar esa voz que tanto quería, el dárnosla, el ofrecernos esa voz y así pedirnos que no lo dejáramos solo, así pedirnos que estuviésemos para él. En cada canción, en cada concierto, había algo de esta intencionalidad, de este dar para recibir, de este yo estoy para ustedes porque era un artista que en el escenario se mostraba humilde, se mostraba completamente dador, dadivoso, em, que él decía, hasta que ustedes no se cansen, yo no me voy a cansar, yo estoy aquí para ustedes, yo me debo completamente a ustedes y daba mucho, creó una casa hogar altruista, porque había en eso también cierta transacción, ¿no? De dar y recibir que pasa y está bien o está o es así el mundo, cómo funciona, ¿no?
Pero bueno, el impacto cultural ni se diga, es otro tema que quería tocar, pero ya no alcanzamos mucho a hablar de eso. Em, pero tuvo un impacto bastante fuerte y creo que sí fue uno de los que caminaron para que nosotros pudiéramos correr, hacer un lugar a la diversidad en el arte, hablar de estos temas, que él siempre se mantuvo muy discreto al respecto, pero también puso sus límites en ciertas entrevistas por ahí muy incómodas que le llegaron a hacer, pero como si fue disruptivo para su época, cómo rompió algo de la cultura, de la sociedad en la que vivía, pero logró romper, logró entrar y fue aceptado por el nivel de talento que tenía. Entonces, bueno, muy interesante. Vayan a ver la serie, por favor. Pónganme por aquí en los comentarios quién ya la vio, qué les pareció, qué temas se me fueron, qué otras cosas hubiese estado interesante analizar o qué de lo que les cuento y les digo ahorita les llama la atención para poder profundizar en otros episodios. Nada, les quiero mucho, ya saben, les quiero ver triunfar, cuídense por favor y sigan por ahí analizándose, vayan a un espacio donde puedan hablar, donde puedan ser escuchados, donde se le pueda dar un lugar a sus palabras y vayan ustedes ahí descubriendo sus propios enredos, sus propios malos entendidos que traen y su síntoma, cómo está operando, funcionando y si hay necesidad de hacer algo diferente con eso o vamos bien. Nada, cuídense, hasta luego. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding.